compatriotas, de nuestro primer examen parcial está programado para el miércoles 24. Las dos secciones van a ser evaluadas a partir de las 7 de la noche. Yo les pediría conectarse unos 10 minutos antes, ¿verdad? Perdemos lo tradicional, que se conectan a las 7 y empezamos a las 10. Ahora se conectan a las menos 10 para que yo pueda hacer uso de la palabra unos 2 minutos antes de las 7 y no robarles tiempo de su examen. Es un formulario Google Meet. Los que ya estuvieron conmigo ya saben cuál es la fórmula, el sistema califica, y eso me permite pues poderles entregar sus notas o publicarlas lo antes posible. La nota del primer parcial es la suma de laboratorios, comprobación de lectura más su examen parcial. La hora está autorizada por la coordinación para las dos secciones para hacer un solo examen a la misma hora. Entonces están ya notificados, aunque pues yo lo voy a repetir. Para poder avanzar y ya con la experiencia de la clase anterior de la sección D, justo el tiempo para concluir con el juicio sumario. El examen, ¿verdad? El contenido es principalmente el juicio sumario, pero entra todo lo que hemos visto desde el primer día hasta el día de hoy. También aprovecho para decirles que las 2 semanas de exámenes, la siguiente, lunes, miércoles y viernes hay examen, incluyendo el nuestro el miércoles, y luego las siguientes semanas, martes y jueves. Yo les voy a dar el miércoles para que pues, ustedes puedan dedicarse completamente a preparar sus exámenes, pero sí, el viernes 2 estaríamos de vuelta con clases regulares, ya con miras a nuestro segundo examen parcial. Ya iniciaría yo con lo que es el juicio oral. Entonces les doy prácticamente la semana siguiente, que es la próxima, no podríamos dar clase por exámenes, y la siguiente pues les doy el miércoles para que lo tengan libre, y viernes 2 no podemos seguir dando descanso porque tenemos que abordar los temas. Ya vieron que el programa es bastante extenso. Entonces están notificados. Voy a volver a repetir, aunque pues siempre acostumbramos con José mandar un anuncio por WhatsApp de recordatorio. Bueno, entremos en lo que nos tiene acá, que es agotar lo que es el trámite del juicio sumario. Se recuerdan que lo vamos desarrollando paralelamente con el ordinario. Ya dejamos las actitudes de esa estación, ahora pasamos a la siguiente estación en ambos juicios, ordinario y sumario, con el periodo probatorio. Los que estuvieron conmigo se recordarán que cuando llegamos a esta etapa en el juicio ordinario, yo les hablé del triple 15, ¿verdad? 15 para la vista, 15 auto para mejor fallar y 15 para sentencia. Pues ahora vamos a agotar esas etapas específicamente con el juicio sumario. Cuando hablábamos del ordinario en el periodo probatorio, explicábamos que hay 3 plazos para la prueba. Así se llaman, ¿verdad? Plazo ordinario de prueba es 1, anoten los que no estuvieron conmigo, y los que quieran refrendar, ¿verdad? Refrendar el conocimiento. Hay plazo ordinario de prueba, hay plazo de ampliación de la prueba y hay plazo extraordinario de prueba. En el juicio sumario también tenemos esos 3 plazos. Un plazo ordinario de prueba, un plazo de ampliación de la prueba y un plazo extraordinario de prueba. Lo que varía, lógicamente, siguiendo con la naturaleza del juicio sumario, es que se reduce el plazo de prueba. Pero quiero que anoten que la premisa
de los 120 días de prueba no se pierde, se mantiene. Es más, anoten, en todos los juicios civiles, la prueba no puede exceder de 120 días. Esa es una premisa que no podemos romper, ¿verdad? En todos los juicios civiles, la prueba no puede exceder de 120 días. Entonces, se mantiene esa premisa en el ordinario y se mantiene en el sumario. Viajemos al ordinario imaginariamente, ¿verdad? Vimos que ese plazo ordinario eran 30 días. Vimos que la ampliación eran 10 días. Y que si le restábamos a 120, los 30 más 10, que suman 40, nos quedan 80 días como un máximo para prueba extraordinaria. Recordemos, el plazo sigue siendo discrecional, ¿verdad? 30 ordinario, 10 de ampliación y un máximo de 80 para plazo extraordinario de prueba. Sigue siendo el plazo extraordinario de prueba para prueba en el extranjero, ¿verdad? Cuando hay que diligenciar prueba en el extranjero. Para ese plazo extraordinario de prueba se mantienen los requisitos, ¿verdad? El momento procesal para ofrecer medios de prueba que se van a diligenciar en el extranjero. Para eso es que sirve el plazo extraordinario. Pero el momento procesal es para el actor al presentar su demanda, para el demandado al contestar la demanda. Recuérdese que ya vimos que la contestación de demanda debe de llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Si el momento procesal para el actor es ofrecer medios de prueba en el extranjero y pedir ese plazo extraordinario en la demanda, pues va a ser requisito también para el demandado al contestar su demanda. Cuando hay que diligenciar medios de prueba en el extranjero. Prueba fuera de la República de Guatemala. Para eso sirve ese plazo extraordinario de prueba. Vamos a ver, ahorita vamos a ir al juicio sumario específicamente y vamos a descubrir que en un solo artículo nos regula la vista, la prueba, la vista y la sentencia. En un solo artículo, la prueba, que es lo que estamos hablando, luego la vista y la sentencia. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 234. Voy a pedir favor si alguien quiere apoyarnos con la lectura y ya saben que yo le interrumpo para que subrayen. Ese artículo lo vamos a leer en forma fraccionada, porque ya vimos que nos regula 3 aspectos, ¿verdad? La prueba, la vista y la sentencia. Ahorita solo vamos a descubrir el plazo ordinario de prueba y después continúo con la explicación. Mildred, qué bueno verle, Mildred, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado, disculpe. Ya le extrañaba, ¿verdad? Porque se cambió de la D para la C, ¿verdad? Así es, licenciado, porque ya no encontré cupo en la D. Y me comentó que no encontró cupo en la sección D, pero qué gusto verle y gracias siempre por estar participando y apoyando pues en el tema de lectura de artículos, así descansa un poquito mi garganta, ¿verdad? Y no se vuelve un monólogo. ¿Tiene ya en la mano su código procesal civil? Claro, licenciado. Artículo... Así bien despacito, ¿verdad? Y como hemos acostumbrado ya en clase, que es un entrenamiento para su examen privado de la lectura, ¿verdad? Cómo es que se debe leer un artículo.
por favor. Artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. Prueba, vista y sentencia. Eso es el epígrafe, ¿verdad? Eso es lo que dice el epígrafe. El epígrafe ese es el título del artículo, ¿verdad? Así es. Ajá. Démosle lectura, por favor. El término de prueba será de 15 días. Ahí quedemos, porque eso es lo que nos interesa ahorita. Mire, vamos a volver a la explicación, subrayen, ¿verdad? Y luego le voy a molestar de nuevo para que podamos continuar con la lectura de ese artículo, por favor. Bueno, gracias Mildred por su apoyo. Bueno, es chiquitito lo que tuvo que leer, pero es lo que nos interesa ahorita de ese artículo. Entonces anotemos el plazo ordinario de prueba en el juicio sumario es de 15 días, ¿verdad? Ya nos lo dice claramente esa primer línea o primer párrafo del artículo 234, que es el que nos está apoyando Miller con la lectura. Entonces nos damos cuenta que el artículo, y al concluirlo lo vamos a descubrir, ya no nos habla de la ampliación y el plazo extraordinario. Pero recordemos que el 230 nos permite la aplicación por analogía del juicio ordinario en el juicio sumario, solo respetando, ¿verdad?, la naturaleza del juicio sumario, que son sus plazos chiquitos. Entonces, como no hay regulación para el plazo de ampliación de la prueba, ni hay regulación para el plazo extraordinario de prueba, entonces viajamos al 123, anoten, ¿verdad? 124 y 125 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107, que nos fundamenta los plazos en el juicio ordinario y lo aplicamos supletoriamente en el juicio sumario. Yo les sugiero que ahí hasta donde nos leyó Mildred, pues hagan sus anotaciones, ver, ¿verdad? 123, 124, 125, Código Procesal Civil, y hacer una llavecita, ¿verdad? Plazo ordinario, 15 días. Vamos a ver la aplicación supletoria de la ampliación, 10 días, ¿verdad? Pues estamos aplicando supletoriamente. Y el plazo extraordinario de prueba, pues vamos a tener que hacer esa suma y después la resta, ¿verdad? Si tenemos 15 ordinario de prueba, más 10 de ampliación, nos suma 25. Entonces, como tenemos una premisa de 120 días, se lo restamos y nos quedan 95 días como plazo máximo, ¿verdad? Pero el plazo de ampliación, de la prueba, el plazo extraordinario de la prueba es discrecional. No confundamos ampliación con plazo extraordinario, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Recordamos cuándo es que se da la ampliación de la prueba. Cuando el plazo ordinario de prueba no alcanza para diligenciar todos los medios de prueba. Primer requisito. En este caso sería no alcanzan los 15 días. Segundo requisito, anoten, ¿verdad? Que no sea culpa de las partes. Es porque el tribunal o el juez tiene mucha carga, ¿verdad? Y usted visualiza que los 15 días ya se van a consumir y no va a alcanzar para diligenciar un medio de prueba. Entonces ya tenemos el segundo requisito, ¿verdad? Que no sea culpa de las partes, y dentro del primero que tenemos, si usted visualiza que no va a alcanzar, entonces debe solicitarlo 3 días antes de que venza ese periodo ordinario de prueba. Y nos vamos al tercer requisito, que su trámite es incidental. Repito,
Se visualiza que no alcanzan los 15 días, no va a alcanzar, debe pedir 3 días antes, ¿verdad?, la ampliación de la prueba, por 10 días. Que no sea culpa de las partes y su trámite es incidental. Eso es pregunta de examen privado. Ya no les digo yo pregunta de parcial, ¿verdad? Mejor viajo hasta el privado, ¿verdad? Porque yo preparo a mis alumnos para ese famoso examen privado. Y por lógica, pues puede que venga una clase de pregunta de esa naturaleza en nuestro primer examen parcial. El examen ya lo tengo hecho, ¿verdad?, estimando, y ya lo comprobé en la sección D que me alcanzó el tiempo para concluir con el juicio sumario. La mayor parte del examen enfocado al juicio sumario, pero algunas preguntas de lo que hemos reforzado y hemos visto en clase, en Procesal Civil 2, ¿verdad? Entonces, volvamos. En la aplicación supletoria, ¿verdad?, del 123, 124 y 125, aplicamos el plazo de ampliación de la prueba. Ya vimos que no va a alcanzar los 15 días, lo solicitamos 3 días antes, que no sea culpa de las partes, ¿verdad?, segundo requisito, y su trámite es en la vía de los incidentes. Pongamos atención. Ya está claro que en el ordinario y en el sumario no hay trámite específico de los incidentes. Tenemos que viajar a la ley del organismo judicial y aplicar supletoriamente el trámite incidental que está regulado ahí a partir del 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Siempre los dos trámites que ya conocemos, el de derecho y el de hecho, ¿verdad? Entonces, definitivamente ya deben de tener claro que en el ordinario y en el sumario no hay plazo específico, pero no hay trámite específico de los incidentes. No tenemos regulación específica, ¿verdad?, en el sumario de la ampliación de la prueba y el plazo extraordinario de prueba. Lo aplicamos supletoriamente del juicio ordinario. Entonces ya estamos con los 10 días, ¿verdad? 15 más 10 llevamos 25, eso se lo tenemos que restar a 120. Nos quedan 95 días. Como plazo máximo para el plazo extraordinario de prueba. Ya vimos, ¿verdad?, que si el juez discrecionalmente dice, bueno, hay que hacer un ADN como prueba en el extranjero, y la van a hacer en Costa Rica. Se toman la muestra, se va, realizan el análisis, regresan. Pues tirar 30 días es suficiente, ¿verdad?, según su libre albedrío, ¿verdad?, discrecional. De esos 95, si se usaron 10 de ampliación, ¿verdad?, porque puede darse la otra situación que no hubo necesidad de usar los 10, alcanzaron los 15 días para plazo ordinario. Entonces nos sube el margen, ¿verdad? Ya no son 95 días, sino son 105 días. Pero el plazo, con atención, sigue siendo discrecional, ¿verdad? Si es la situación que son los 105 días, el juez podría decir, bueno, voy a dar 60 días, ¿verdad?, voy a dar 90 días, o bien puede decir, voy a dar 30 días. Entonces, conclusión, 15 días de plazo ordinario, 10 de ampliación de la prueba y un máximo de 95 en el caso que hayamos usado los 15 y los 10. Si no usamos los 10, nos crece el margen a 105. Entonces, si yo les preguntara en el examen o en el privado, ¿verdad?, juicio sumario, ¿cuál es el plazo extraordinario de prueba? La respuesta es discrecional, ¿verdad?, licenciado, ¿verdad? Pero me lo tiene que explicar. Es que fíjese,
que hay 3 plazos en el juicio sumario, ¿verdad? Así como lo hay en el juicio ordinario. Hay un plazo ordinario de prueba, hay un plazo de ampliación de la prueba y hay un plazo extraordinario de prueba. En el juicio sumario son 15 días el plazo ordinario de prueba, 10 días de ampliación. Usted le narra los requisitos, se fundamenta, hace la integración y la aplicación supletoria, le explica lo de los incidentes, viaja a la ley del organismo judicial, le dice que está del 135 al 140, y una vez aprovecha para desarrollarle los 2 esquemas, trámites, por cuestión de derecho y por cuestión de hecho. Así es como uno debe desarrollar el examen privado. No espere a que le pregunten, ¿verdad? Aproveche usted. Si mencionó incidentes, lo explica. Hace su trámite. Mencionó excepciones, lo explica. ¿Verdad? Todo lo que usted mencione, lo explica, lo fundamenta, pone ejemplos, y así se le va a ir la hora del examen y no la va a sentir. Pero volvamos a lo que nos tiene acá, el periodo probatorio. Entonces ya tenemos claro que tenemos un plazo ordinario de prueba, 15 días. Un plazo de ampliación de la prueba, 10 días. Y un plazo extraordinario de prueba discrecional. Un máximo de 95 días. Si no usé los 10, tengo un máximo de 105 días. Miles, ya que está usted ahí en el uso de la palabra, sea usted la portavoz del resto de compañeros, o si alguien no entendió, puede también levantar la mano. ¿Usted entendió, Mildred, el tema del periodo probatorio en el juicio sumario? Sí, licenciado. Bueno, ¿cuál es el plazo ordinario de prueba en el juicio sumario? 15 días, licenciado. Sí, pero haga de cuenta que está en el privado, Mildred, ¿verdad? Esos son, llamémosle, en buen modismo guatemalteco, una chamusquita para esa gran final que es la Champions, ¿verdad? Que es el privado. Entonces, hágalo como que estuviera en su privado. Sí, licenciado, 15 días, mi fundamento legal, el artículo 234 del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Si me permite, se lo voy a leer. Hagámoslo así, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo ordinario de prueba en el juicio sumario, Mildred? En el juicio sumario, el plazo de prueba son 15 días y está fundamentado en el artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, licenciado. ¿Puede haber un plazo de ampliación de la prueba en el juicio sumario? Sí, licenciado, y es de 10 días y está fundamentado por analogía en el artículo 123, ¿verdad? A partir del segundo párrafo, y tiene 3 requisitos. Para que pueda ampliar, el primer requisito es que se visualiza que no va a alcanzar esos 15 días y se debe solicitar con 3 días de anticipación antes de terminarse esos 15 días. El otro requisito es que no sea culpa de las partes, ¿verdad? Que no alcance ese tiempo. Y el tercero es que es un trámite incidental. El juicio ordinario, el juicio sumario no tiene un procedimiento incidental, entonces nos trasladamos a la ley del organismo judicial a partir del artículo 135 al 145, donde se ve... Al 140. 140, perdón. Y le voy a dar un consejo, Mildred, y al resto de compañeritos. No me vaya a mucha velocidad, porque recuérdese que cuando uno va manejando un vehículo a excesiva velocidad, tiende a tener un accidente, a equivocarse. Pausadito, ¿verdad? Recuérdese que entre más se tarde, menos preguntas. Y no se trata de responder rápido o la mayor cantidad de preguntas, despacito, ¿verdad? Ya. Un pequeño error y echamos a perder, ¿verdad? Y diga, si usted me permite, y saca su ley del organismo judicial, hace como que no sabe, y usted ya sabe que está a partir del 135, mueve las páginas, ¿verdad?
Míreme en la pantalla, ¿verdad? Mueve las páginas como que no sabe, ¿verdad? Este es sí, licenciado, del 135 al 140 de la ley de orden judicial. Si usted me permite, le voy a explicar, hay dos trámites, ¿verdad? Uno por cuestión de derecho y uno por cuestión de hecho. Le explica que es una cuestión de derecho, que es una cuestión de hecho, que el derecho no se prueba, le habla de las excepciones, del derecho extranjero, la costumbre, habla de las fuentes del derecho. Mire, algo así como aquellos de programas de música que dice, si la sabe, cántela, ¿verdad? Algo así. Así es el peor. Si usted lo sabe, cántelo, ¿verdad? No espere a que le digan y me puede explicar el trámite por cuestión de derecho. No, de una vez. Ahora, si el que le está examinando le interrumpe, no, cambiamos. Eso que no le apene, porque quiere decir que usted ha respondido bien, ¿verdad? Y ya él prefiere mejor indagar si tiene conocimiento en otra institución. Pero usted ya le demostró que maneja el ordinario, el sumario, los incidentes. Entonces, él le va a cambiar la pregunta, pero puede ser que la deje, ¿verdad? Entonces, cuando le interrumpa, no se asusten. Venga mentalmente que usted respondió bien. Por eso le cambiaron. Bueno, dejémoslo ahí, a decir, está bien lo de los incidentes, lo de la prueba, continúe con el juicio sumario. Entonces ya pasa usted a la siguiente estación. ¿Estamos, Mildred? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, Buenas noches, Lic. Perdón, Mildred, ¿alguien quiere ahí intervenir? Buenas noches, Lic. Le habla Domingo. Domingo, dígame, ¿cuál es tu inquietud? Si bien es cierto, Lic, el plazo ordinario en el juicio sumario, pues corresponde en 15 días. Y en su ampliación, pues, se tienen 10 días. Eso Sí. equivale a 25 días. Sí. Pero tuve problemas con mi internet, ya no pude escuchar muy bien qué pasaba con los 95 días restantes, Lic, perdone. ¿Usted no fue alumno mío del semestre anterior? No, Lic. Sí, ahí está el problema, ¿verdad? Por eso les he aconsejado que pues se pongan un poquito al día con el juicio ordinario. Mire, el punto de partida, Domingo y demás compañeros, es la premisa, ¿sí? Que la prueba no puede exceder de 120 días en todo juicio civil, ¿verdad? Pero como hemos estado desarrollando el ordinario y el sumario, ¿sí? Entonces, quedémonos solo con el sumario para no crearle confusión. 15 más 10, ¿cuánto es, Domingo? 25, Lic. Restémoslo a 120. 95 queda. Va, 95. Ese es un máximo, ¿verdad? Pero recuérdese, no sé si escuchó que el plazo extraordinario de prueba es discrecional, que queda a criterio del juez. Así es, licenciado. Muy bien, va. Ahora hagámoslo para que lo entienda de otra manera, otra situación. Vamos a hacer de cuenta que usted no tuvo necesidad en el juicio ni la otra parte, ¿verdad? De pedir los 10 días de ampliación. Entonces, ¿cuántos días tiene ya agotados? 15, ¿verdad? Ajá. Ahora restémoselo a 120. Serían 105. Entonces, ese plazo extraordinario de prueba le creció la posibilidad, ¿verdad? De 95 a 105 porque no se usaron los 10 de ampliación. Pero el plazo, Domingo y demás compañeros, sigue siendo discrecional. ¿Quedó claro? Muchas gracias, Lic. Sí. Bueno, excelente, ¿verdad? Entonces, volviendo con Miller, disculpe que abruptamente corté, pero tengo medido yo allá al frente, donde está también la pantalla, tengo un reloj aparte porque no puedo estar viendo aquí en la laptop la hora así tan chiquitita, entonces tengo un reloj y me va midiendo pues el tiempo, ¿verdad? Para, pues, mi misión es concluir hoy el juicio sumario, ¿verdad? Paralelamente con el ordinario. Entonces necesito preguntar, ¿verdad? De nuevo a la general si está claro lo de los 3 plazos, la aplicación supletoria
para ya poder pasar a la siguiente estación, ¿verdad? Que sería la vista. Si no, pues planteen la inquietud, si así como lo hizo Domingo, que se quedó sin internet y se perdió detallitos, ¿verdad? Que son importantes. ¿Estamos claros? Si es así, pues paso a la siguiente estación, que sería prácticamente la vista, ¿verdad? La vista. Después del periodo probatorio, lo que sigue en el juicio ordinario y en el sumario es la vista. Y nos vamos a dar cuenta que en ese mismo artículo, ¿verdad? Voy a volver con Mildred, por favor. Si me ayuda a leer el segundo párrafo del 234, si está amable. Claro, licenciado. Artículo 234, prueba, vista y sentencia del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Voy a leer el segundo párrafo. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días. Dentro de un término completo, dentro de un término no mayor de 10 días. Hay plazo específico. ¿Se recuerda, Mildred, que en el ordinario no teníamos plazo específico? No, teníamos que viajar a la ley del organismo judicial. Sí, así es. Y allá son 15 días, ¿verdad? En el ordinario. Así es. Aquí, congruente con la palabra sumar, se reducen los plazos. La vista se reduce a 10 días, ¿verdad? Así es. Concluyamos de leer ese párrafo, porfa. Volvámoslo a leer. La vista se verificará. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. De acuerdo. Muy amable, Miguel. Voy ahorita a la explicación y siempre le voy a molestar después para concluir con la lectura y dar por finalizado la lectura del 234. Bueno, recapitulando, ¿verdad? Ya estamos en la estación de la vista. Tal como ya lo maneja Miller a la perfección, en el ordinario son 15 días, el fundamento legal es el 197 y tenemos que viajar al 142 de la ley del organismo judicial, porque no hay plazo para la vista en el ordinario. Entonces aplicamos los 15 días, ¿verdad? Supletoriamente. Pero ahorita estamos en el sumario. Nos dimos cuenta que sí hay plazo específico para la vista. Recuérdense de aquel principio de especialidad de las leyes. Prevalece ley especial sobre ley general. Artículo 13 de la ley del organismo judicial. Como le expliqué a Mile, en el privado hacemos como que no recuerdo que es el 13. Agarro mi ley del organismo judicial y le digo en el 13 y se lo leo, ¿verdad? Eso es tener estrategia para un examen privado, ¿verdad? No ir a velocidad, como le dije a Emilio, porque podemos equivocar. Y recuérdense que ahí está la tensión de los nervios, ¿verdad? Que nos pueden traicionar. Entonces, despacito. Y respirar profundamente, ¿verdad? Para oxigenar el cerebro y no cometer ningún error. Porque el examinador no nos dice nada, él ni nos va a decir estuvo bueno, estuvo mal, él solo va anotando en una hoja que tiene, que se le llama hoja de cotejo, ¿verdad? Que es donde va anotando si usted respondió bien, regular, malo o muy bueno, ¿verdad? Y de eso va a depender su calificación, ¿verdad? Entonces, no se puede dar el lujo de tener un margen de error, ¿verdad? Bien concentrados, leyendo pausadamente, por eso es importante el subrayar, el poner ver, ¿verdad? La integración de normas, porque todo esto está siendo calificado. Son 25 aspectos lo que se evalúan en un examen privado. Y la mayoría de los alumnos, cuando vamos a ese examen, lo desconocemos. Yo lo manejo porque en su momento, cuando se hizo esa tabla, yo formé parte de la comisión y es la misma que se utiliza en todas las facultades de Derecho de las universidades del país, ¿verdad? Yo formé parte en representación de la facultad para crear esa tabla de cotejos y los aspectos
que se tenían que evaluar. Por eso es que yo se los traslado así, sin egoísmo, para que ustedes van tomando nota, ¿verdad? Y las intervenciones acá de ustedes y las mías, ¿verdad? Les sirva de ejemplo de cómo manejar un examen privado. Pero volvamos a nuestro juicio sumario. Ya vimos que son 10 días para la vista y está la palabra dentro. Por eso es que cuando Mildred estaba leyendo le pedí que subrayaran desde donde dice dentro de un término no mayor de 10 días. Esa palabrita dentro, imagínense, puede hacer que perdamos a un privado o en el ejercicio profesional perdamos un juicio. Porque quiere decir la palabra dentro que cuando nos notifican, ¿verdad? Y nos dan un plazo, por ejemplo, de 10 días, dentro el plazo empieza a correr el mismo día que nos notificaron. Voy a ir con un ejemplo más claro. Tenemos 2 días, dentro de 2 días, interponer excepciones previas o dilatorias en el sumario. Vamos a suponer que nos notificaron lunes. Como está la palabra dentro y son 2 días, nos vence el martes. En el privado significa perder el privado. Ahora, si lo computo al día siguiente, ¿cuándo es que se computa al día siguiente? Cuando está la palabra dentro. Si solo dijera 2 días, el plazo empieza a correr al día siguiente. Anote, ¿verdad? El cómputo de plazos está en el 45 de la ley del organismo judicial. Y hay plazo también por hora, que está en el 46. Si nos da tiempo, voy a explicar un poquito esto al final. En la otra clase me dio tiempo de explicar, pero necesito concluir con el juicio sumario. Entonces, quiero que tengan bien claro esa palabrita dentro, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos al 111, en el juicio ordinario que está el emplazamiento, ahí solo dice 9 días. No está la palabra dentro. Entonces empieza a correr el día siguiente. En cambio, en el 120, que nos dice dentro de 6 días se podrán interponer las excepciones previas o dilatorias en el juicio ordinario, quiere decir que el plazo nos empieza a correr el mismo día. Entonces, póngale mucha atención y un ejercicio que yo hice para mi privado es subrayar en todos mis códigos donde me aparecía la palabra dentro. En laboral es muy común esto. Si ustedes revisan la parte procesal de su código de trabajo, van a encontrar muy seguido la palabra dentro antes del plazo. En procesal civil, en algunas situaciones sí, en otras no. Ya les puse el ejemplo de los 9 días en el ordinario, no está la palabra dentro. Si quiere, lo verifica usted en el 111 y se va a dar cuenta que no está la palabra dentro, entonces el plazo empieza a correr al día siguiente. Esa famosa palabrita nos puede hacer perder un privado o ya en la práctica perder un juicio, ¿verdad? Entonces, yo le digo en el léxico cruz y calavera, ¿verdad? Eso quiere decir pregunta de privado. Entonces, ¿qué es la vista? Volviendo a donde estamos, es una audiencia. Recuérdense que audiencia, lo expliqué en el semestre anterior, quiere decir que el concepto audiencia, que nos lo pueden preguntar en el privado, ¿qué quiere decir el concepto audiencia? La respuesta es darle oportunidad procesal a las partes para que se manifiesten en juicio. Eso quiere decir audiencia. Cuando le corren a audiencia por 2 días, por 3 días, por 24 horas, independientemente por cuánto le corran a audiencia, le están dando la oportunidad a usted como sujeto procesal de manifestarse en juicio. La razón es porque el juicio ordinario y el sumario son procesos escritos, ¿verdad? Por eso es que hay que saber hacer memoriales, escritos, ¿verdad? Entonces, en un proceso escrito, las partes no tienen oportunidad de alegar en juicio en forma oral.
Entonces el legislador contempló en el ordinario y en el sumario una vista. Y esa vista es una audiencia. ¿Para qué sirve? Para presentar nuestros alegatos, ¿verdad? Ahí, cuando vayamos a esa vista, vamos a tener la oportunidad procesal de, en el tiempo que nos digan, regularmente nos dan como 15 minutos para que nosotros presentemos, ¿verdad? Argumentemos, etcétera, y señalar los aspectos torales del proceso hasta ese momento, ¿verdad? Porque inmediatamente ya viene la sentencia. ¿Estamos? Entonces, la vista es una audiencia. Ponga atención. Con una de las partes que pida que la vista sea pública, ponga atención, con una de las partes que pida que la vista sea pública, la audiencia tiene que ser oral. Si ninguno pide que sea pública, puede evacuarse en forma escrita, ¿verdad? Entonces, eso es importante que usted tome nota. Entonces, yo creo que ahí estaríamos con esa estación, ¿verdad? Que no voy a profundizar, porque eso ya fue explicado en el semestre anterior, y por eso es que trabajé paralelamente el ordinario con el sumario, y hoy me estarán dando ustedes la razón que ha hecho mucho más fácil la comprensión del juicio sumario. Ya para el segundo parcial, nomás iniciemos ya clases el 2 de septiembre, ya con temas del juicio oral. Entonces, si no hay ninguna pregunta en relación a la vista, paso a la siguiente estación. Doy la oportunidad para que alguien, si tiene alguna duda, se manifieste. Yo sí, licenciado. Héctor Ramos, dígame, ¿cuál es su duda? Buenas noches. Solo me confundí un poco con eso de dentro de segundo día de emplazado, o sea, si me notifican Usted lunes. no fue mi alumno, Héctor. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Entonces, se le pasó cuando expliqué eso, ¿verdad? La palabra dentro, ¿verdad? Que tiene usted su código de a la mano. Sí. Léame el 120. Interposición con todo y... No, vamos más directo por el tiempecito, ¿verdad? Porque sí ya estamos corriendo, por favor. Ok, interposición de secciones previas. Dentro de 6 días de emplazado... Dentro, no, pero no a esa velocidad, ¿verdad? Dentro de 6 días. Entonces, subraye la palabra dentro. Eso sí lo tengo subrayado. Va. Entonces, sí lo expliqué. Ahora viaje al 111, léalo. 111. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. No, pero despacito, Héctor. Cuando intervino Mide, les dije que los artículos se leen despacio, ¿verdad? Vuelvo a leer bien despacio y me resalta cuando lea los 9 días, me dice, licenciado, aquí no está la palabra dentro. Okay. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. No, me resalta, no me resalta, ya se me fue a estrellar, ¿verdad? Me resalta, licenciado, usted me dice, aquí no está la palabra dentro. Ya. Sí, aquí no está la palabra dentro de... No, pero vuelvo a leer, haga de cuenta que está en su privado. Ok, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, consiguiéndoles audiencia. Aquí no dice dentro de 9 días. No, si no me ha leído el plazo. Sí, aquí dice por 9 días comunes a todos ellos. Sí, pero aquí no dice que está dentro de 9 días. Sino ahora hagamos el jueguito. ¿Ah? ¿Qué quiere decir la palabra dentro? El plazo empieza a correr el mismo día que me notificaron. Ya. Cuando no está la palabra dentro, el plazo empieza a correr al día siguiente de la notificación.
¿Ahora sí me entendió? Sí, sí, ahora sí ya lo entendí. Gracias, licenciado. Y ya veo que sí le aparece subrayada la palabra adentro. ¿Algún detallito se le pasó en el semestre anterior o tuvo temor de intervenir? Pero qué bueno que intervino, porque con su intervención presumo que entendieron el resto de compañeros. ¿Te quedó claro esto? Sí, gracias, licenciado. Excelente. Pues ya veo que ese es como cuando uno está entrenando fútbol, ¿verdad? No puede entrenar sin balón. Bueno, aquí lo hicimos usted con su balón y yo con mi balón y tecniquita, ¿verdad? Para que lo entendiera. Y creo que lo entendió el resto de compañeros, ¿verdad? La palabrita es adentro, que aparece en el 120 y nos aparece aquí en el 234, es claro. No aparece en el 111 cuando habla de los 9 días. Ahí está un ejemplo claro, ¿verdad? Cuando está la palabra adentro y qué significa. El plazo empieza a correr el mismo día que me notificaron. No está la palabra adentro, el plazo empieza a correr al día siguiente. Es claro. Si quiere, hagamos el ejercicio y ponga atención, Héctor, ¿verdad? Para que termine de quedar claro. El plazo para interponer excepciones previas en el juicio sumario es dentro de 2 días. Está claro, ¿verdad? Me notifican lunes, entonces el plazo me vence martes. Si usted no maneja esa palabra dentro, piensa que vamos a lo general, que el plazo empieza a correr al día siguiente, usted cree que le venció miércoles, le van a rechazar la excepción por extemporáneo. El plazo le venció martes, porque le notificaron lunes. Bueno, yo creo que con eso quedó mucho más claro. Sí, gracias, licenciado. Pasemos a la siguiente estación. Después de la vista tendríamos que ver la sentencia. Yo le pediría a Miller, porque lo que vamos a descubrir es que no está en el artículo el auto para mejor fallar, ¿verdad? Pero lo vamos a entender. Ahora léame sin todo lo que acostumbramos por razón de tiempo, Miller, ¿verdad? El 234 desde el principio hasta el final. Artículo 234. Prueba, vista y sentencia. El término de prueba será de 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. La sentencia. La sentencia, ahí quedémonos, Miller. ¿Encontró usted regulado el auto para mejor fallar? No, licenciado. No, bueno, ahí quedemos. Eso es lo que yo quería. Y después vamos a cerrar con la lectura ya para terminar. Solo Isaías, perdón, Miguel, me está levantando la mano. ¿O es accidente? Buenas noches, licenciado. Fíjese de que me había quedado con esto de la vista, que la vista es una audiencia, con lo que no le entendí cuando dijo de que era con una de las partes, pide que sea pública, será oral, había dicho, ¿verdad? Así dije. Y si no la piden las partes, será escrita. Si no la pidieron que sea pública, la vista hay que evacuarla por escrito. Ya, solamente, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Sí, porque la clave para el juez o para la sala, los magistrados, es si una de las partes pidió que la vista sea pública. Entonces tiene que señalar en una sala de vistas, ¿verdad? Así le llaman, una audiencia oral. Ahora, si no se pidió que fuera pública, ninguna de las partes, esa audiencia se evacúa por escrito, para que lo tenga claro Isaías. Pero yo le rogaría que oportunamente, ¿verdad? Antes de pasar a la siguiente estación, cuando yo digo, para no regresar el tren, no se puede. Pero para eso estoy, ¿verdad? Para aclarar dudas. Y espero que haya quedado claro, ¿verdad? Estamos descubriendo con la lectura de Miller que no está regulado en el juicio sumario un auto para mejor fallar. La clave está que el auto para mejor fallar, si se dicta y que es discrecional, va siempre antes de dictar sentencia, por eso se llama auto para mejor fallar. Pero como no está aplicado tal como lo hizo
Mildred cuando tuvo su intervención, dice por analogía, ¿verdad? Según el artículo 230, lo aplicamos supletoriamente del juicio ordinario en el juicio sumario. Conclusión, sí se puede dictar un auto para mejor fallar en el juicio sumario. Como no hay regulación específica, aplicamos supletoriamente el 197, anote, el juicio ordinario en el juicio sumario. Entonces, ahí, entre lo que leyó Mildred, ¿verdad? Hay un espacio que nos queda entre lo que es la vista y la sentencia. Intercale usted auto para mejor fallar y pone aplicado supletoriamente del artículo 197, ¿verdad? Y el plazo que está ahí son 15 días. Como no está regulado en el juicio sumario, podemos, ahí no choca, ¿verdad?, que contradiga la naturaleza. Si allá el 197 dice 15 días, como no hay regulación, se van completos los 15 días para un auto para mejor fallar. Entonces, ¿qué es un auto para mejor fallar? Es discrecional, es una resolución, pero se llama auto. Auto es una clase de resolución y es discrecional. El juez va a decir, no, aquí debo dictar un auto para mejor fallar. ¿Qué puedo hacer como juez o como magistrado en un auto para mejor fallar? Cualquier cosa. Para ganar, ya que estamos consumiendo el tiempo, se me queda siempre Mildred con el 234 y voy a viajar yo y leer rápidamente el 197 para que no nos atrasemos y podamos concluir con la meta igual que lo dice en la sección D. Artículo 197, voy a predicar con el ejemplo del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. El epígrafe dice auto para mejor fallar. Dice los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán, ¿verdad? Ese podrán, ahí está lo facultativo, subrayen. Eso es importante. Grábense esto. Cuando la norma está en presente, es imperativa. Mire todo lo que uno tiene que estudiar, ¿verdad? Cuando la norma está en presente, ¿verdad? Si dijera debe, es obligatorio, es imperativo. Pero cuando está a futuro, podrán, es facultativo, eso es claro. Cuando la norma está en presente, es imperativo, es obligatorio. Si dijera debe el juez dictar un acto, no hay pierde, ¿verdad? Tiene que dictar. Pero como dice podrán, está en sentido futuro, es facultativa. Entonces, el auto para mejor fallar es facultativo, es discrecional. Si quiere el juez lo dicta, si no, no. ¿Verdad? ¿Y qué puede hacer el juez o el magistrado? Es cualquier cosa, ¿verdad? Lo dice el numeral primero, que traiga a la vista cualquier documento, ¿verdad? Para que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Lo dice el numeral 2, que se practique cualquier, si son ustedes observadores, esa palabra cualquier está en el numeral primero, ¿no? Lo voy a leer, que se trae a la vista cualquier documento. El numeral segundo dice que se practique cualquier reconocimiento o avalúo. El tercero dice traer a la vista cualquier actuación. Entonces la lógica me dice que el juez puede hacer cualquier cosa que considere conveniente para que su sentencia sea justa y ecuánime. Ese es un auto para mejor fallar. Aunque nos da 3 numerales, pero si le preguntaran en el privado qué puede hacer el juez, usted lo puede manejar así. Aparte de los 3 numerales que regula el 197,
yo le puedo, después de la lectura, simplificar o concluir, licenciado. El juez puede hacer cualquier cosa para que su sentencia sea justa y ecuánime. Ya hay 3 numerales que nos repite cualquier documento, cualquier reconocimiento, cualquier actuación. Entonces, la lógica nos dice que el juez puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y más adelante nos da el plazo. Dice, esta diligencia se practicará en un plazo no mayor de 15 días. Si se da cuenta, no está la palabra dentro, ¿verdad? No mayor de 15 días. ¿Verdad? Luego dice, contra esta clase de resolución no se admitirá recurso alguno. Lógico. Contra las resoluciones, anote, pregunta de privado, discrecionales, no se pueden impugnar. Entonces lo dice claro ahí, ¿verdad? Contra esta clase ¿qué clase de resolución es? Discrecional. Entonces no se admitirá recurso alguno. Porque es discrecional. Si quiere el juez lo da, si no, no. Ahora con las que sí son imperativas, obligatorias, esas resoluciones son impugnables. ¿Verdad? Lógicamente todo esto yo lo adquirí a través del tiempo, de estudios, ¿verdad? De maestría, doctorado, etcétera, pero yo se los estoy trasladando a ustedes porque normalmente en las clases regulares no se nos da. Entonces, hay plazo específico, ¿verdad? Aplicado supletoriamente del juicio ordinario en el 197. Pregunto, ¿se entendió lo del auto para mejor fallar? ¿Alguien quiere intervenir? ¿O paso ya directamente a que concluyamos con la lectura con Mildred y nos vamos directamente a la sentencia? Dejo ahí participaciones. Bueno, presumo que se entendió. Bueno, Mildred, concluyamos la lectura. Vamos a la última línea del 234, por favor. Última línea del artículo 234. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Sí, donde encuentren, perdón que le interrumpa a mí, donde encuentren la palabra dentro, subrayen, ¿verdad? Y que les martille ahí en la mente, en un archivito, de que eso quiere decir que el plazo empieza a correr el día que nos notifica. Si no está la palabra dentro, el plazo empieza a correr al día siguiente. Pues vamos a leer, Mildred, por favor, esa última línea. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Subraya, ¿verdad? Dentro de los 5 días siguientes. Gracias, Mildred, por su intervención. Muy amable. No, licenciado, gracias. Recuérdense que allá en el juicio ordinario, en el triple 15, 15 para la vista, 15 auto para mejor fallar y 15 sentencias, esos 15 días de la sentencia no hay plazo. Igual tenemos que viajar a la ley del organismo judicial 142 y nos da los 15 días. Pero aquí en el juicio sumario sí hay un plazo. Y es dentro de 5 días para dictar sentencias. Ahora bien, que la sentencia es una resolución, ¿verdad? Nosotros ya manejamos las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias. Y la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. En el semestre anterior, cuando hicimos el repaso de teoría general del proceso, les expliqué las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Y sabemos nosotros claramente que la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. ¿Dudas en relación a la sentencia en el juicio sumario? Bueno, regálenme un minutito, 2 minutitos, porque es para el bien de ustedes, ¿verdad? En el 45 de la ley del organismo judicial está el cómputo de plazos. Ahí nos dice plazo por día, plazo por mes y plazo por año. Hay diferencia, porque no es lo mismo 30 días que un mes.
¿verdad? El cómputo es diferente. Porque hay meses que tienen 31 días. Y si nos dicen un mes de plazo, debemos de entender que son 30 días, aunque el mes tenga 31 días. Y si es plazo por día, la regla general es que solo se computan los días hábiles. La excepción es en materia constitucional, donde todos los días y horas son hábiles. Pero cuando es el plazo por año, nos dice según el calendario gregoriano. Y miren, yo no lo tengo acá a la mano, pues lo tengo acá, ¿verdad? ¿Y qué es el calendario gregoriano? Es el año comercial, ¿verdad? Que tiene 360 días. Si me dan un plazo por un año, y hay casos, ¿verdad? Por ejemplo, en un amparo puede decir, le damos un año para que presente en la vía ordinaria lo que corresponde. Entonces debemos de entender que son 360 días, según el calendario gregoriano. Y según el calendario gregoriano, los meses tienen 30 días. Todos, ¿verdad? Hasta los que para nosotros tienen 31 días. Recuérdense que normalmente el año tiene 365 días, pero procesalmente, según el 45 de la ley del organismo judicial, tienen 360 días. Eso es importante que ustedes lo analicen, ¿verdad? Perder un privado o un juicio por no saber manejar el cómputo de plazos, fatal. En el 46, ya para terminar, está el plazo por hora. Es bien importante, ¿verdad? Saber cómo se computa el plazo por hora. Bueno, entonces ahí voy a concluir. Solo recordarles que el miércoles tenemos nuestro examen parcial a las 7 de la noche, las 2 secciones. Es un formulario Google Meet, el mismo sistema califica. Y nos volvemos nosotros a ver hasta el viernes 2 de septiembre, ya con clases sobre el juicio oral con miras a su segundo examen parcial. No me resta más, ¿verdad? Por el tiempo, agradecerles su amable atención, desearles éxitos en sus exámenes parciales. Dios les bendiga. El viernes hay un fin de semana, que tengan un feliz fin de semana y feliz noche. Nos vemos primero Dios el miércoles en nuestro primer examen parcial. Licenciado, disculpe. Sí, mire. Dice que yo tengo duda en Está interviniendo, perdón. en el plazo de horas. Siempre me he quedado con una duda. Sí, dígame. Fíjese que dice que el plazo establecido fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación. O sea que si a mí me notifican hoy a las 4 de la tarde, es a partir de las 4 de la tarde para las 4 de la tarde del otro día. ¿Es así? No, pero como hoy es viernes, si por ejemplo le dieran 24 horas, ¿verdad? Usted le notificaron a las 4 de la tarde, ya no le puede notificar, salvo que sea un amparo, ¿verdad? Entonces ahí como todos los días y horas son hábiles y le vence mañana a las 4. Pero si fuera un juicio ordinario, un juicio sumario, las horas hábiles de tribunales terminan a las 3:30. Todo eso hay que manejarlo, ¿verdad? Pues imagínense, le están en un ordinario. Alguien pregunta en Zoom, o sea, esta es nuestra plataforma, compañeros, ¿verdad? No hay otra. Y de todas maneras les vamos a anunciar, ¿verdad? Pero permítame que le concluya que qué triste que muchos ya se desconectaron cuando eso es sumamente importante, lo que usted preguntó, aunque parezca trivial, ¿verdad? Si es un ordinario, es un sumario o ya vamos a entrar a ver el oral, le tienen que notificar antes de las 3:30. Si le notifican después de las 3:30, eso es nulo, tienen que atacarse de nulidad. Por ejemplo, ahora si es un amparo, ahí sí todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Entonces, si no es justicia constitucional, si le notificaron por decirle hoy a las 3, que es viernes, se vencería si le dieron un plazo de 24 horas el lunes a las 3 de la tarde. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ahora, ¿qué dice? Todo eso hay que jugar, ¿verdad? El horario de tribunales,
etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso dice en el segundo párrafo, si se tratara de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Así es. Entonces, solo ahí esa es una salvedad. Si se tratare de un recurso, entonces, si le notifican hoy a las 3 de la tarde, ya no le vence el lunes a las 3 de la tarde, pero solo que fuera un recurso. Entonces, el plazo empezaría a correr a las 8 de la mañana el lunes y le vencería martes a las 8 de la mañana. Muchas gracias, licenciado. Siempre Ya veo que, mira, que lamento artículo. que muchos se han desconectado y no han escuchado esto porque pareciera sencillo, plazo por hora es fácil, ni lo leo. Pero viera que a mí siempre me ha causado muchas dudas. Sí, pero ahora lo entendió el 46. Sí, licenciado, le agradezco mucho. Hay dos supuestos, ¿verdad? El primer párrafo, si no es recurso. Exacto. Y el segundo párrafo, si se tratara de un recurso. Ahí cambia y que uno tiene que tomar el horario del tribunal. Exacto. De 8 a 3:30. Si es un recurso y le notifican hoy a las 3 de la tarde, es a partir del día siguiente a las 8. Y el día siguiente hábil es el lunes, ¿verdad? Entonces le empieza a correr el 8, a las 8 de la mañana, perdón. Le vencería el plazo el martes a las 8. Ahora, si no es recurso, le vence el lunes a las 3 de la tarde. Ya. Así. Muchas gracias. ¿Claro? Sí, ahora sí está muy claro. Muy excelente. Vilma está levantando la mano. Vamos. Yo puedo quedarme aquí toda la noche, aunque ya haya cansado. Anthony y Héctor. Bueno, vamos con Vilma primero. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿El proceso económico coactivo se lleva a través del juicio sumario? Está haciendo preguntas de procesal administrativo. Sí, es que me causó duda porque vi un memorial donde decía juicio sumario. Entonces... puede ser que esté entre los asuntos por disposición de la ley, Vilma. Ah, bueno. Entonces sería un sumario, pero en el económico coactivo. Sí, pues sería de ver el código tributario o... Exacto. O la ley de... O la ley específica en derecho administrativo, ¿verdad? Ah, okay. Si manda a la vía sumaria en un económico coactivo. Sí, pues es que eso me causó duda porque yo pensé que el proceso lo llevaban con juicio ordinario, ¿verdad? Y cuando vi un memorial decía juicio sumario. Entonces sí, puede ser que esté entre los de disposición de la ley, ¿verdad? Entonces, recuérdense que yo lo expliqué acá y pusimos el 1039 de ejemplo del Código de Comercio, ¿verdad? Que nos manda a la vía sumaria. Bueno, está bien. Pero gracias. Un económico coactivo es diferente, es en aspectos tributarios, ¿verdad? Bueno, ¿aclaró su duda? Sí, la verdad que sí. Gracias, licenciado. Vámonos. Ok, pasamos rápidamente con Anthony. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Usted en el artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil hablaba sobre la vista, pero sí. en su momento usted mencionó el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial. No. Porque prevalece ley específica sobre ley general, que es el que habla del principio de especialidad de las leyes. Por eso es que mencioné el 13 de la Ley del Organismo Judicial. Ok. Muchas gracias. Ahí está regulado ese principio. Sí, gracias, licenciado. Va. Héctor Ramos. ¿Qué nos dice Héctor Ramos? Yo solo con una duda que resolvió hace un momento del horario hábil de los tribunales. Pongámosle que me notifican a las 4, usted dijo que sería nulo. Eso es ilegal, o sea, está fuera del horario de tribunales. Debe presentar usted una impugnación, que lo vamos a ver aquí en nuestra clase. Cuando veremos las impugnaciones, tendría que presentar una nulidad de notificación. Ya. Esa era la pregunta, que o sea, ¿qué correspondía ahí? Si sí, tenía pero que ahí nos estamos siguiendo casi al final de nuestro curso, ¿verdad? Pero la obligación es aclarar dudas, ¿verdad? Entonces, para eso estamos. ¿Es el licenciado?
Bendiciones, pues, compañeros. Yo ya vengo de una larga jornada y ya también los años me pasan factura y mi garganta también. Pero pues me quedé ahí atendiendo dudas y qué bueno que muchos se quedaron escuchando y pues todo es importante, ¿verdad? Quien tiene interés en superarse y ser excelente o extraordinario, hace extra. Entonces, que descansen, que tengan un feliz fin de semana, feliz noche, que Dios les bendiga y les reitero éxitos en sus exámenes parciales. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. licenciado. Gracias, licenciado. Pase buena noche. Igual, que Dios les bendiga a todos y a todas. Yo paso a desconectarme, José. Feliz noche, gracias por el apoyo, que descansen. Igualmente, licenciado, feliz noche.